Sección 3. Dios es la palabra. La palabra de Dios no es una palabra ciega. No puede haber objeciones a la palabra de Dios porque está proferida mediante principios, a fin de crear seres de un valor infinito. Tiene que haber unidad absoluta con su palabra. Hubo fe de Dios, hubo un contenido de principios y hubo substancia. Como recién cuando hay sustancia aparecen en escena hijos de Dios, poseedores de un valor objetivo infinito, mediante los lazos del amor que allí hace explosión. Se establece una relación entre Dios y el ser humano. La misma posición se da tanto cuando Dios crea al ser humano como cuando el ser humano contempla a Dios. La palabra es Dios. Antes de la creación, primero existía Dios, ya estaba Dios y concibió la palabra. Esa palabra es de un contenido capaz de crear y producir sustancia, y no es para crear una sustancia y dejarla tal cual, sin ninguna duda, sin ninguna relación con Dios, sino que Dios quiere unirse eternamente con ella. Llevar a cabo un ideal de unidad invisible, que nada ni nadie pueda separar, ni Dios ni el ser humano. Por ello, desde los días del origen, no es que Dios y el ser humano comenzaron separados, sino que lo hicieron juntos, al mismo tiempo que la presencia de Dios y yo comencé. Dios no hizo al ser humano ambiguamente. Allí está inserta su fe, su convicción, así sea. Esa convicción tuvo un contenido bien concreto. Ese contenido concreto es un principio fundamental. El momento de la creación es un momento en el que coinciden, por medio de un contenido de principios, el cuerpo sustancial con su convicción y sus principios, una posición en la que Dios mismo cree. Quiero decir que es así para crear un cuerpo sustancial que pueda ser afín a los principios además de la fe. La palabra es un contrato entre Dios y el ser humano. Si haces esto, te doy esto otro. Las enseñanzas de la Biblia son contratos. El contrato que asegura que si haces esto, te daré esto. Si cumplimos el contrato, el cielo nos hará prosperar. Si cumplimos el contrato, el cielo nos llevará. Si no cumplimos el contrato, el cielo nos llevará a la ruina. La palabra se convierte en reglamento del juicio. La ley es el estándar de evaluación, de juicio, para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Por lo tanto, la auténtica verdad puede determinar la génesis del bien y el mal. Debe construirse en un criterio para poder determinar el contenido del bien y del mal. Ese criterio tiene que ser el principio de unificación. ¿Pueden ustedes tener esto por absoluto? Si se rebelan o se enfrentan a esta palabra, serán sancionados por ella. La regla es recibir la ayuda de esa palabra. Cuando uno queda en posición de ser bienvenido por la palabra, recién entonces pueden alcanzar el estándar de la personalidad. Sin embargo, no deben estar centrados en sí mismos o ser egocéntricos. Si en la vida cotidiana hicieran todo según la palabra, no deberían esperar que el resultado dé fruto en ustedes mismos. Deben esperar que dé frutos ante el cielo. No deben estar centrados en ustedes, sino en el conjunto. Deben tener un punto de vista diferente. Al ser nosotros personas que pueden llamar Padre verdadero a Dios, debemos también ser capaces de hablar la palabra de Dios. Donde quiera que caiga la palabra de Dios produce frutos de bondad, obra la resurrección y la recreación. Por eso debemos ser personas capaces de liquidar el mal, de causar la obra de la resurrección, ser poseedores de la palabra capaz de ejercer la fuerza de la recreación. El lugar donde conviven quienes poseen esa palabra es el reino de los cielos. La palabra del corazón, el amor y la ley celestial. El propósito de la vida del hombre es conectarse al amor de Dios. El hombre terrenal es quien tiene la capacidad de proclamar la palabra que conecte a los humanos con Dios. Pero con la palabra que transmite es la palabra de Dios. Por esa palabra puede producir en sí mismo una nueva persona. Por esta razón, ustedes pueden lograr el estándar de la perfección sobre una base de dar y recibir. Así es la perspectiva de los principios. Como Dios actúa junto con esa palabra, quedan en la posición de restaurar como su objeto y si me uno con ese objeto,
puedo ser sustancialmente sólido y por consiguiente ser capaz de experimentar en carne propia el corazón de Dios. A mayor profundidad y amplitud lograda, mayor será la densidad de la experiencia del corazón de Dios. En la palabra late con fuerza el corazón de Dios. Por caída que fuese una persona, si escucha la palabra y la transmite, sin percibirlo comienza a brotar y crecer en ella el corazón de Dios. Cuando ello ocurre, surge la fuerza como para poder amar al enemigo. Se desencadena la energía básica como para dominar al mundo satánico. Esta palabra jamás debo saberlo solo yo. Por sí mismos deben estimular en ustedes el corazón de Dios. Cuando hablamos de la verdad, no nos referimos a la verdad secular, sino a la palabra del amor de Dios. La verdad de Dios se transmite a la tierra por medio de un determinado personaje providencial. La verdad de Dios es la verdad absoluta. La verdad absoluta es como una llave todopoderosa. Cuando actúa puede resolver cualquier dificultad. Señores, reciban la palabra que Dios les da como palabra dada como la ley eterna. Acéptenla como mi palabra de vida. Tiene que llegar el tiempo en que se la considere como la palabra dada por Dios al hombre en los días que lo creó. Si ustedes no poseen esa palabra, si no tienen la ocasión de experimentarla, de sentir la palabra de Dios en la piel, no llegarán a ser hijos de Dios. Si quieren encontrar la verdad, no pueden hacerle caso a cualquier palabra. Deben escuchar solamente la verdad verdadera. ¿Y cuál es la verdad verdadera? Si existe aquella palabra que despierta, a pesar de sí, arrepentimiento en quien la escucha, a la que uno se siente atraído, una palabra que uno intente olvidar y no puede, esa palabra es precisamente la verdad. Verdad en sintonía con la lógica de las leyes celestiales y morales. Dios tiene que recrear dentro de sus principios, que debe hacer con un ser humano que es como un terrón de barro en un ámbito sin principios. Así como creó el barro a Adán y Eva, debe hacer que el hombre se una con su palabra. Su palabra no es ambigua, tiene principios fundamentales. Incluso el diseño de nuestros ojos, de nuestra nariz, sigue determinados principios. Debemos ser personas en sintonía con ese diseño. La palabra de Dios es el fundamento de todas las verdades, por lo tanto es absoluta y es también una verdad unificada. Al haber perdido a Dios a causa de la caída del ser humano, se perdieron los valores y la verdad absolutos, los valores y la verdad unificada. Sobre la verdad y los valores absolutos se establece una axiología absoluta, una teoría de una visión, de una perspectiva. Por lo tanto, la alternativa para resolver la confusión del mundo actual es establecer una perspectiva de valores absolutos. ¿Por qué necesitamos a Dios? Porque la verdad de Dios es inmutable. La verdad de Dios no cambia. Lo que hablo hace 1000 años debe ser también observado dentro de millones de años. Lo dicho por el ser humano, por talentoso que sea y tenga adherencias, desaparece por la acción del desgaste, pero la palabra de Dios trasciende el desgaste. Palabras verdaderas de creación, crecimiento y perfección. Por la palabra de Dios todas las cosas fueron creadas. Si la palabra, es decir, la verdad, no es perfecta, no puede dar como resultado a un ser substancial perfecto. Si la verdad es imperfecta, su resultado substancial no puede sino ser imperfecto. Así es también con la vida de fe. Si no está basada en una posición perfecta, no puede ser una vida de fe perfecta. Por eso, tiene que aparecer la verdad completa, esperada por Dios y por el universo. Dios comenzó a crear todas las cosas por medio de la palabra eterna y única, y esperaba que Adán y Eva cumpliesen el propósito de esa palabra y se convirtiesen en el cuerpo donde Dios pudiese tener presencia sustancial por toda la eternidad. Ese fue el motivo de crear a Adán y Eva, y Dios insufló en ellos espíritus de vida con el fin de morar en sus corazones como el sujeto de la vida eterna, para tener en ellos su refugio de descanso. Dios creó a Adán y Eva precisamente con semejante propósito moral. Dios no habla como le viene en gana, cuando profiere su palabra por medio de los principios. Habla haciendo
uno completamente con sus principios. De allí se origina una perspectiva de unidad del objeto. Por esta razón, ustedes necesitan una concepción y una perspectiva de Dios. Deben creer en Dios así como Dios creyó en nosotros. No debemos ser ambiguos. Debemos ser uno con sus principios centrados en ellos. Debemos ser la encarnación de sus principios con fe y no simplemente quedárnoslos. No solo eso, sino que al mismo tiempo que perfeccionamos esa encarnación, debemos convertirnos en hijos e hijas capaces de recibir el amor de Dios. ¿Cuál habrá sido el propósito de que Jesús viniese a esta tierra, derramase lágrimas durante 30 años y transmitiese el triste camino del sufrimiento proclamando la palabra? En primer lugar, fue para hacer que el ser humano restaure su relación con Dios y en segundo lugar, para darle a conocer al ser humano el reino de los cielos. Así, Jesús, al presentar a Dios, lo dio a conocer con la palabra, es decir, con la verdad intentó enseñar el reino de los cielos. De esta manera, mediante Jesucristo, Dios le dio al ser humano las palabras para crear lazos eternos e inmutables con él. Le dio la palabra para hacer realidad en esta tierra el ideal del reino de los cielos. Quiso manifestar la verdad verdadera por medio de Jesús. Entonces, Jesús vino para conectar al ser humano con Dios, vino para dar testimonio de la verdad verdadera. Y si comenzó a proclamar la palabra de la verdad, a fin de construir el reino de los cielos anhelado por Dios, todos los seres humanos y por todas las cosas creadas. De esta manera, Jesús nos proclamó la palabra que restaura los lazos entre Dios y el ser humano, pero cuando el pueblo de Israel, que debía formar una relación con esa verdad, desconfió de Jesús, no pudo cumplirse el objetivo de la proclamación de las palabras de Jesús.